Son las 6 de la tarde en este gobierno de la tarde y aquí se inicia de manera efectiva, sí, la hora de don Álvaro para conversar con los amables oyentes. Saludos, don Álvaro Arbelo. Muchas gracias a Esteban Delgado e Iluminada Muñoz, que allá en los estudios hacen posible este programa, idea y acción del padre de la libertad de prensa en la República Dominicana. Bienvenido Antonio Rodríguez Durán, fundador, presidente, propietario de esta emisora. Yo quería, antes de la llamada, recordar que estamos en un nuevo aniversario, el 179 aniversario de la gloriosa batalla de Santiago. Después del documento de separación de 1844, 27 de febrero, ya al mes siguiente estaban las armas dominicanas diciendo presente para buscar la verdadera liberación. Y ahí vino entonces la gran batalla de Asua del 19 de marzo. Y a continuación, el 30 de marzo, la rebelión en Santiago, encabezada por los generales Inver, sí, porque quieren ignorar a Valerio, y no debe ser así. Los generales Inver y Fernando Valerio, dos de los principales hombres de esa gesta, que inclusive contó con la presencia de Ramón Matías Mella, después de su hecho glorioso en la Plaza de la Misericordia, después de su hecho glorioso marchando para encontrarse con Sánchez en lo que era una avanzada haitiana, y recuperar eso para el país y al mismo tiempo convertirlo en lo que fue por muchos años el altar de la patria, con esa bandera enestada, elevada por Sánchez, ¿verdad?, que estaba escondido ante las persecuciones haitianas, y iba a salir, y salió cuando se produjera lo que hemos llamado hasta cariñosamente el trabucazo. De manera que hay que recordar la acción gloriosa de los hombres y mujeres que dijeron presente con motivo del 30 de marzo, la valiente, la extraordinaria batalla de Santiago, donde los hermanos de la hidalga de los 30 caballeros dijeron: nosotros, como los azuanos y otros más como los de Neiva, estamos aquí presentes. No quería entrar en el tema principal de la llamada sin recordar que estamos en presencia de un nuevo aniversario de la gloriosa batalla del 30 de marzo, la batalla de Santiago. Don Álvaro, los dejo a ustedes en manos de Esteban Delgado e Iluminada Muñoz para que llevemos a cabo el programa que concibió Bienvenido Rodríguez. Buen recordatorio que usted hace, don Álvaro. Sí, que entre los que acompañaron a José María Inver, que fue, vamos a decir, el héroe de esa batalla, estaba Fernando Valerio, estaba Eugenio Pelletier, Pedro Eugenio Pelletier, que también era francés, igual que Inver, Ángel Reyes, Ramón Franco Vidó, Gaspar Polanco, José Nicolás Gómez, Fernando Valerio, ya usted lo mencionó, entre otros héroes que casi no se mencionan y que tuvieron participación activa en la batalla del 30 de marzo. Incluso, como dije, Mella. Ramón Matías Mella también, exacto. Sus éxitos patrióticos de aquel histórico 27 de febrero, sino también en Santiago dijo presente el general Matías Ramón Mella. La historia da cuenta, don Álvaro, de que Inver instaló en Santiago
un fuerte que se llamó Fuerte Dios, Patria y Libertad, que son las palabras que aparecen en nuestro escudo nacional. Desde ahí entonces fue cuando se produjo la resistencia contra el general Jean-Louis Pierrot, que era que comandaba las tropas haitianas. General Pierrot, derrotado ampliamente y logró escapar apenas. Vamos a escuchar las llamadas de las personas que quieren conversar con don Álvaro Albelo, preguntarle, y recuerden que cuando hagan sus llamadas tienen que bajar su radio y que si están en movimiento tratar de detenerse y ubicarse en un sitio donde la receptividad sea adecuada para no tener que cortar la llamada. 809-732-0101, 809-221-0101 desde el interior y desde el exterior, 855-221-0101. Buenas tardes, su llamada y pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Buenas tardes, desde Higüey, Manuel Villavicencio. Don Álvaro, mi respeto y mi cariño para usted, igual para usted, Roberto. Don Álvaro, el estrecho de Bering, que está entre Asia y América, todavía es una vía interoceánica utilizada para acortar la distancia entre estos dos océanos. Sí, todavía, y además una influencia rusa tremenda toda la vida, desde los zares hasta la revolución, ¿verdad?, de la Unión de República Socialista Soviética. O sea que ahora se mantiene ese dominio ruso de la zona. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Sí, buena. Yo quiero saber si él conoció a José Amado Supinera. Entendió lo que usted preguntó. Vuelva a llamar y hable de manera más clara. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Buenas tardes, Esteban y don Álvaro, un placer. Don Álvaro, yo quisiera saber cuáles acontecimientos sucedieron que provocaron las diferencias entre Danilo Medina y Leonel Fernández, y si hay un culpable, que usted me haga un pequeño análisis, si es posible. Pérez, no es una pregunta realmente que usted ha hecho, pero se parece a una pregunta. La respuesta sería esta: dos líderes de esa categoría no cabían en un mismo partido, ¿verdad? Como no cabían, y así sucedió Juan Bosch y Peña Gómez. Bueno, aquí no cabían Danilo Medina y Leonel Fernández. Eso tenía que cortarse medio a medio, y así sucedió. Ahí tenemos a Danilo, que lamentablemente padece un grave quebranto de salud, y tenemos a Leonel, que sigue creciendo en sus aspiraciones de volver al poder. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Buenas. Sí, para preguntarle a don Álvaro que debido a qué razones el presidente ruso no ha decidido acabar con Ucrania definitivamente. No es fácil, ¿verdad? La resistencia de los ucranianos es muy grande, y además el apoyo que tiene en Europa y fuera de Europa, el apoyo que tiene en organismos internacionales, y además estamos hablando de guerra, estamos hablando de bombas, estamos hablando de tiros, estamos hablando de muertos, estamos hablando de una situación sumamente grave, sumamente delicada, que hay que tratar con cierto cuidado, o con mucho cuidado, ¿verdad? Empezando porque Vladimir Putin no debió hacer lo que hizo, o sea, tratar de sumarse a Ucrania, atraerse a Ucrania para formar un nuevo imperio. Don Álvaro, usted que mencionó a Peña Gómez hace unos minutos, Peña Gómez, siendo líder del Partido Revolucionario Dominicano, fue alcalde del 82 a 86 cuando la gestión gubernamental de Jorge Blanco. Ahora, en la gestión gubernamental de Antonio Guzmán, 78-82, Peña Gómez no ocupó posición en el Estado de ministro ni nada por el estilo, se mantuvo en el partido solamente. Sí, dirigiendo ese partido, y además sus compromisos internacionales
Recuerde que Peña Gómez era un líder en la Internacional Socialista, ¿verdad? Y más allá todavía. Su influencia era enorme, gigantesca. Y ni hablar todas las responsabilidades que tenía que llevar a cabo en su propio país, en la República Dominicana, como líder, como conductor del que en ese momento era el principal partido político de la República Dominicana. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Se cayó esa, Francis. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Muy buenas tardes, Esteban. Muy buenas tardes, don Álvaro. Siento que esté diferente con este tema ahí. Mi pregunta, don Álvaro, ¿a qué se debe si yo no viví los tiempos de Trujillo ni nada de eso? ¿Por qué como que yo me siento que estoy Trujillo? Bueno, usted participó en alguna represión, usted participó en alguna manifestación de corte, ¿no? De actividad plenamente trujillista. Usted que se benefició económicamente del régimen, entonces solamente así se concibe que usted se sienta trujillista, a menos también que usted sea masoquista y quisiera aquí en su país otra tiranía de casi 32 años. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. La pregunta es, ¿qué fecha fue? Se está cortando esa, tiene que llamar otra vez. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga. Sí, buenas tardes. La pregunta que yo le tengo a Álvaro Arbelo es que si él sabe el por qué no se le han rendido los honores correspondientes a un señor llamado Teodoro Stalin Henneken, quien fue un comerciante inglés que vivía en Santiago y fue quien avisó a los dominicanos de que la avanzada de los haitianos que ya se aproximaban, pues inclusive fue tan valiosa esa información. Lo suyo, atención Esteban, esa no es una pregunta, es una conferencia de un señor que no le han rendido homenaje a pesar de lo que él supuestamente hizo cuando los haitianos trataron de avanzar y eso. Esa no es una pregunta. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, don Álvaro, país. Aurelio El Monte de Semao. Don Álvaro, ¿por qué a Sánchez Ramírez se le ha dado tanto reconocimiento y a la hora del NONE optó por entregar a España, a Santo Domingo, y no como se iría con que quería proclamar un Estado libre? No, cuando se habla de esas cosas, hay que pensar, y usted no pensó en eso, ni lo mencionó, en Pedro Santana. No me hable de planes de aquel y del otro. No me hable de intenciones de aquel y del otro. No me hable de entrega de cosas pequeñas. Hábleme de entrega de la patria, de traición. Que eso hizo en 1861 a Pedro Santana. Hoy en el Palacio de los Héroes y Heroínas, por decisión de quien toda la vida se guiñó como duartiano, cuando Santana, su ídolo, fue el perseguidor de Duarte y de toda la familia de Duarte, que la envió al exilio a morir de enfermedades y de hambre, incluyendo la madre de Duarte, la ceibana doña Manuela Díez. Además, don Álvaro, hablar de Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez quizás tiene méritos parecidos, guardando la distancia, a los de Núñez de Cáceres, en el sentido de que Sánchez Ramírez fue el primero que le hizo resistencia a los ocupantes franceses cuando España cedió la parte este de la isla a Francia, y los franceses se instalaron en esa zona de la isla que compone lo que hoy conocemos como Monteplata, El Ceibo, Atomayor, La Romana,
y Sánchez Ramírez fue que hizo resistencia ahí para sacar a los franceses, o sea que tiene sus méritos como quiera, como independentista. Él hablaba, Esteban, de asuntos relacionados con los haitianos, con poner en guardia a los dominicanos del avance de los haitianos y de cómo combatir a los haitianos. Eso no le pegaba a Juan Sánchez Ramírez, y la crítica hay que dirigirla, no dispersar, hay que dirigirla al traidor Pedro Santana y familia. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Buenas tardes. Señor Álvaro, ¿qué conocimiento hay de qué le enseñan a los estudiantes en Haití? Aquí se le enseña que los padres de la patria. ¿Hay conocimiento de eso? ¿Y qué se le enseña allá? No, porque en Haití no hay Ministerio de Educación, no hay organización, no hay disciplina, no hay concienciación, no hay una definición de cómo enfocar las cosas para inclusive ellos mismos tener orgullo por su país, ¿verdad? Ahora, que se le enseñe que los dominicanos son malos, que más tarde o más temprano tendremos de nuevo la dominación, eso no creo que esté pasando, porque hay demasiada desunión, demasiada violencia, demasiada miseria, demasiada cañonada en Haití para estar con esos temas que en estos momentos en ese pseudo país queda grande. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos conversando con don Álvaro Albelo. Francis, llévatelo.